Buenas tardes. Pues bueno, aquí estoy en mi primera clase virtual de poder llegar a ustedes. Como sabemos que estamos en una situación muy crítica, una situación de pandemia, donde cada uno estamos poniendo nuestros esfuerzos para poder no dejar de poder avanzar, poder buscar estrategia para seguir con lo que es nuestra carrera. Bueno, y es un gusto de poder iniciar esta primera clase virtual. Yo soy la estudiante docente Karina Mabel Barrios Cardoso y del tercer año de Ciencias Sociales. Pues bueno, mi primera clase voy a iniciar como dinámica con una presentación de imágenes. Estas imágenes están relacionadas al tema de que voy a desarrollar, donde podemos analizar cada parte de estas imágenes, donde nos hacen recordar hechos muy importantes que sucedieron para nosotros, donde muchas consecuencias efectivas o activas pudieron suceder para nosotros, donde pudimos lograr. Y aquí hay más imágenes sobre lo que es este tema relacionado. Aquí hay algunos representantes también de este hecho. También esta es una imagen que representa mucho con lo que tiene que ver el tema del día. Pues bueno, nuestro tema de hoy está titulado como Causas y consecuencias de la Revolución Francesa, Declaración del Hombre y del Ciudadano. Hablando de la Revolución Francesa, ¿qué se nos viene en mente? ¿A qué hecho nos puede hacer acordar? ¿En qué época o en qué edad podemos estar hablando? Pues bueno, aquí especialmente lo que vamos a tocar es las causas y consecuencias de la Revolución Francesa, la Declaración del Hombre y del Ciudadano, cómo se pudo iniciar todo esto. Pues bueno, para poder entender un poquito, la Revolución Francesa tuvo un gran cambio político. Fue un gran cambio político. Se pasó de la Edad Media a la Edad Contemporánea. Y esto sucedió en el año 1789. Y en esta época en Francia tenían como rey al rey Luis XVI, donde sabemos que él fue el que mandaba, el que ejercía, el que tenía una monarquía absolutista, donde tenía la mayor clase, ¿qué quiere decir eso? Que gozaba de privilegios. Y mientras eso existía ciudadanos, pueblos que tenían que pagar todos esos privilegios, donde no tenían derecho. En esta época es, como le había mencionado, un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque en esta época había mucha desigualdad. Había mucha desigualdad entre las diferentes clases. Por ejemplo, una de las causas de la Revolución Francesa fue donde los ciudadanos, los pueblos, los burgueses, los artesanos, ellos pagaban muchísimo impuesto, muy alto impuesto ellos pagaban, mientras que la clase alta, lo que eran el rey, no pagaban impuesto. Y entonces esto generaba que existiera mucha pobreza en esa época, donde existía mucha miseria, mucha desigualdad social. Y entonces, ya cansado este pueblo de tanta injusticia, decide realizar una asamblea nacional,
¿Y quién organiza esto? Organiza la clase social, donde también no solo pagaban mucho impuestos, la gente era explotado. También, aparte de eso, los carceleros, por ejemplo, cumplían ya su año de condena y ellos no tenían su libertad. Muchas personas fueron privadas de su libertad sin causa alguna. Entonces todo esto cambió con esta Revolución Francesa, gracias a que se creó esta Asamblea Nacional, y que más adelante le voy a estar explicando de qué se trata esta Asamblea Nacional. En esta Asamblea Nacional se comprometen a escribir una constitución. Una constitución ¿qué van a escribir en esa constitución? Van a escribir los derechos y deberes más justos e igualitarios entre todos, donde va a haber eliminación de la clase alta, donde no va a haber privilegios, donde todo el derecho para todos y para todos será igual. En Italia, en 1789, los campesinos se opusieron contra los nobles. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se dedicaban a destruir lo que era el castillo de los demás, ¿cómo voy a decir? De las clases altas. La gente ya iba despertando en este año, en esta época. Iba despertándose, ya se cansaban de tanta injusticia, de tantas aberraciones, de tanto maltrato, de tanta esclavitud que vivían. También en la Asamblea Nacional toma el poder lo que es el pueblo, ¿verdad? Y las otras clases que sufrían consecuencias. Y en esto había 3 ideas. ¿Cuáles fueron las 3 ideas muy importantes que pudieron haber tenido? Fue la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esto se llevó en cuenta en esta Asamblea Nacional, que cambió por completo lo que es la vida del hombre y del ciudadano. En esto se creó la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Y como consecuencia, existen varias consecuencias, ¿verdad? En la Revolución Francesa. Una de ellas es la caída del antiguo régimen, la caída de la monarquía absoluta, con la toma de Bastilla el 14 de julio de 1789. Esto pasó con la Revolución Francesa. ¿Qué quiere decir? Que se eliminó lo que es la monarquía absolutista, terminó lo que es el privilegio, la clase alta. El establecimiento de igualdad, las personas iguales ante la ley con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pusieron fin a la sociedad estamental. Todo hombre y todo ciudadano tenían los mismos, gozaban de los mismos derechos. También hablamos con la Declaración del Hombre y del Ciudadano y las ideas de libertad, fraternidad, como ya la había mencionado. Y también en esto tenemos como causa lo que es la Ilustración, que nos dice que la Ilustración debilitó las ideas del régimen. Esta proponía la división de poderes, la soberanía popular, reconocimiento y respeto al hombre. Entonces, con eso ya se venía ideando todo lo que era sobre la idea de ser libre, tener ya ese pensamiento de libertad, ya cansado de ser esclavos a una vida donde todo era muy justo, desigualitario. Entonces, esas fueron las causas principales. ¿Y cuál fue la consecuencia más importante de todo de lo que había leído y citado, de la eliminación del antiguo régimen, de la clase estamental? Fue la Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano.
Entonces, eso es lo que en esta clase donde podemos resaltar. También tenemos algunas actividades a desarrollar. Contextualizamos lo que es la Revolución Francesa. Entonces, tratando otra vez de recordar qué fue la Revolución Francesa, fue, ¿verdad?, la eliminación de la clase estamental, de la clase alta, y dando el derecho y la igualdad al hombre y al ciudadano, dando lo que es la libertad, la fraternidad. Y también en la actividad tenemos las causas y consecuencias, que ya habíamos dicho, que la gente estaba cansada de tanta opresión, de tanta esclavitud, de tanta desigualdad, que pagaban muchos impuestos, que las personas iban en la cárcel sin algún motivo, muchos de ellos, o si no, ya cumplía su condena y no eran liberados. Pasaban hambre, había mucha miseria, mientras que existía la clase alta que gozaba de privilegios sin saber el mínimo sufrimiento que tenía el pueblo y la ciudadanía. Y como consecuencia que tenemos la actividad, que son varios: la caída del antiguo régimen, el establecimiento de la igualdad, la supresión de derechos feudales y señoriales de los vasallos, el establecimiento del Código Civil del Clero, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la idea de libertad, fraternidad, igualdad y justicia. También tenemos que analizar, ¿verdad?, el sistema político-social, que representó una ruptura. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta Revolución Francesa existió como una ruptura en el político-social, donde se creó la división de poderes, y esto pedía lo que la Ilustración. En la Ilustración nos dice que la soberanía popular, el reconocimiento y el respeto a los derechos del hombre, y que proponía también la Ilustración la división de poderes. Entonces, en ese momento, en esa época, también se dio la división de poderes. ¿Cuáles son los derechos del hombre según esta declaración? Y son 6 los artículos que quedaron escritos. El primer artículo que fue escrito es: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. El artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad y la seguridad. También la resistencia a la opresión. Ese es el artículo 2. El artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. Por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene límites que lo garantizan a los demás miembros de la sociedad. El antepenúltimo, que sería aquí tenemos la actividad otra vez. El antepenúltimo sería lo que es: la ley tiene todo derecho a la prohibición de los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido. También tenemos en el artículo 6: la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su colaboración personalmente o por medio de su representante. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargos o empleos públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos. Esto está en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
que fue escrito en 1789. Entonces estos son los 6 artículos escritos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. También en esta actividad nos pide describir, ¿verdad?, lo que es la igualdad ante la ley. Pues bueno, la igualdad ante la ley sería, ¿verdad?, de los derechos que gozan todos por igual, sin distinción alguna. Y gracias a esta Revolución Francesa podemos conocer nuestros derechos, pudimos obtener nuestro derecho. Esto fue un gran cambio político que se generó, un gran cambio para la vida de la sociedad, donde lucharon para poder conseguir y eliminar, que no fue nada fácil eliminar lo que es la clase estamental, la clase absolutista, clase alta de privilegios. Entonces esto fue un comienzo de lo que se fue logrando para poder obtener la igualdad entre los hombres y el ciudadano. Entonces, para hacer una pequeña retroalimentación, ¿en qué año entonces pasó esto? Esto pasó en el año 1789. ¿Y de qué edad a qué edad fue cambiando? Con esta revolución se pasó de la Edad Media a la Edad Contemporánea. Como les había dicho, fue un gran cambio político que tuvo, en esta revolución tuvo una causa para que se pueda generar esta revolución. No se generó por generar, como ya había explicado anteriormente sus causas. No se generó porque un día una persona amaneció con la intención de generar nomás esta Revolución Francesa, sino que directamente fue naciendo ese pensamiento de libertad, donde ya se fueron cansando el pueblo, la ciudadanía. Entonces ellos iniciaron y crearon la Asamblea Nacional, convocaron y pudieron lograr eliminar muchas cosas y lograr muchas cosas ante lo que es para el pueblo y para todos por igual. También así tuvo sus consecuencias, como todo acto tiene su consecuencia. Gracias a esto tuvo muy buenas y positivas consecuencias, donde se creó la Declaración del Hombre y del Ciudadano, donde se eliminó las clases altas, donde muchas cosas fueron cambiando. Y así también con la idea de la Ilustración, la idea de la libertad, del pensamiento igualitario. Gracias a esto muchas personas cambiaron, de todas las personas cambiaron su vida, no solo de la clase baja, sino de la clase alta, donde supieron lo que es el derecho, la igualdad, que tienen que dar el derecho a todos por igual, que nadie puede ser más que nadie, en el sentido de clase alta ni clase baja. Entonces todos tenemos derechos y también así tenemos obligaciones para cumplir. Y así culminando con lo que es la primera clase virtual, espero que pude haber llegado a explicar lo que es mi tema, lo que es la Revolución Francesa, que se pudo haber entendido algo, ¿verdad?, de esta clase, que se haya entendido algo. Y para mí es un gusto realizar esta clase, buscar formas de no dejar de lado lo que es la educación, de poder actualizarnos como docentes. Es una experiencia muy importante para nosotros. Insto a cuidarnos en este momento muy difícil que estamos pasando a nivel país y a nivel mundial. Poder cuidarnos y protegernos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros padres, y siempre tomando todas las debidas precauciones.
Gracias por su atención.